Hace poco estaba viendo en YouTube una review de un foco de iluminación bastante particular para el mundo de la fotografía y me ha sorprendido que una vez más se haya confundido lo que es las características del aparato con el resultado que da, que es la luz. Esto me ha hecho pensar que sería interesante hablar en un episodio acerca de cómo muchas veces se pierde la idea de qué es lo que se está queriendo conseguir dentro del mundo de los espacios de trabajo, precisamente por lo mismo, porque se confunde lo que es el aparato mecánico en sí con el resultado que se quiere conseguir, que acaba siendo un tipo de efecto. Vamos a hablar de ello en este episodio. Bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y como te estaba diciendo, es muy habitual confundir las características del aparato mecánico con el resultado que se quiere conseguir. Y ocurre mucho tanto en el mundo de la iluminación como en el mundo del sonido. Estarás muy acostumbrado, muy acostumbrada a ver que se refiere tanta gente a los altavoces en función de unos vatios, en función de una potencia. Y realmente, a ti lo que te interesa no es la potencia del altavoz, sino que lo que te interesa es el resultado final, es el sonido, es la cantidad de sonido, por llamarlo de alguna manera, la intensidad de sonido, llámalo como quieras, que te va a proporcionar ese altavoz y esa calidad de sonido. Los vatios no son ninguna de esas magnitudes. Con la iluminación ocurre algo parecido. Con la iluminación muchas veces se habla de las lámparas y de las luminarias refiriéndose a la potencia. Y realmente la potencia, es un factor que puede llegar a influir en la cualidad y la calidad de la luz que acabas consiguiendo, pero esa luz requiere un análisis, digamos, desde otro punto de vista. Al ver la review del foco, pues se hacía hincapié en que era un foco con mucha potencia para ser un foco de tipo LED. De hecho, estaba en torno a los 500 vatios de potencia. Y estaban explicando pues lo que se podía hacer en el mundo de la fotografía con un foco LED de 500 vatios de potencia. Y si bien hacen referencia a otro tipo de medidas y de magnitudes, leyendo realmente el prospecto del foco, el libreto del foco, lo que me ha extrañado es que precisamente prácticamente en toda la review se dedican a hablar precisamente en ese término de los 500 vatios de potencia, cuando te estás refiriendo a un mundo de la fotografía en el cual lo que interesa mucho precisamente es la luz. Y los 500 vatios es la potencia que tiene el foco, la potencia eléctrica que tiene el foco. Es decir, estás hablando básicamente del consumo eléctrico que tiene el foco. Tú puedes tener dos focos, dos luminarias que tengan un mismo consumo y que sin embargo den un resultado de luz completamente diferente. Y esto me interesa recalcarlo porque hay muchísima confusión, incluso en el ámbito profesional, cuando se habla tantas veces de que una luminaria tiene 60 vatios. Una luminaria tiene 100 vatios, 4 por 18, 4 por, 60, 2 por 120. Y realmente ahí de lo que se está hablando es de la potencia que tiene esa luminaria en relación a su consumo. Es decir, cuanta más potencia tiene, más consumo eléctrico tiene. Pero no tiene nada que ver con su rendimiento lumínico. Una cosa es que tengas una luminaria que consuma 60 vatios, que realmente el consumo tampoco es eso, realmente es su potencia. Lo que pasa es que sí que esa potencia está directamente relacionada con el consumo. Tú consumirás más o menos en función de cuánto tiempo tengas funcionando esa luminaria a esa potencia.
Es decir, una cosa es la potencia de la máquina y otra cosa es el consumo de energía que se va acumulando a lo largo del tiempo. Es la diferencia entre vatios y vatios hora. Los vatios son potencia, los vatios hora son una cantidad de energía que se va acumulando. Es decir, si tú tienes una luminaria de 18 vatios funcionando una hora, consumirás aproximadamente la mitad, por aquello de encendidos y demás, consumirá la mitad que si la tienes funcionando 2 horas. Y si la tienes funcionando 2 horas, consumirás la mitad de energía que si está funcionando 4, a esa misma potencia. Es decir, es distinta la energía que se va acumulando consumida que la potencia que tiene la máquina. Lo que pasa es que ahí sí que hay una relación directa, aunque conceptualmente sean diferentes. Es lo mismo que ocurre con un recibo eléctrico. Lo que pagas en el recibo eléctrico es la cantidad de energía que has consumido, no la potencia que tienes instalada. Hablando de lo que es el consumo en sí. Luego, evidentemente, una factura eléctrica tiene 1000 parámetros más que no tienen tanto que ver con el consumo que has realizado. Pero realmente el consumo realizado se te mide en vatios o kilovatios hora y no en vatios o kilovatios, que es la potencia que tienes disponible. Con las máquinas de iluminación, con las máquinas de refrigeración, con las máquinas de audio, es decir, altavoces, o con las luminarias o con las máquinas de climatización, ocurre un poco lo mismo. Es decir, a ti lo que te interesa cuando colocas unas luminarias en tu oficina, por una parte, evidentemente, te interesa el consumo eléctrico. Entonces, que las luminarias tengan un consumo de 18 vatios, o lo tengan de 36, o lo tengan de 100, o lo tengan de 200, sobre todo en una oficina que suele haber muchas luminarias, puede acabar teniendo una repercusión importante. O en un centro comercial que hay muchas luminarias, se van sumando, y puede tener una repercusión importante dentro de lo que es el consumo energético general de ese espacio. Eso va por una parte. Pero por otra parte tienes la cualidad de la luz que estás consiguiendo. Y la luz no se mide en vatios. Ni siquiera la intensidad de la luz se mide en vatios. Tú puedes tener 2 focos que tengan 500 vatios de potencia eléctrica y uno de ellos puede tener un flujo luminoso, por ejemplo, los lúmenes pueden ser mucho más grandes en uno que en otro. Uno puede tener un flujo luminoso de 1000 lúmenes y otro de 1200, y los 2 focos están consumiendo los 500 vatios. Los lúmenes son una cualidad, una característica, una magnitud que se mide relativa a la luz en sí, al resultado de encender ese foco. Mientras que los 500 vatios lo único que se refieren es al motor que tiene ese foco, no a la luz que da. Con el mundo del audio ocurre lo mismo. Tú puedes tener un aparato de música que tenga una potencia eléctrica de 400 vatios y otro que tenga 300, y sin embargo el resultado final de decibelios, que sí que es una cualidad, o decibelios A, es una cualidad del sonido que te está proporcionando ese aparato de música, puede ser mayor en un amplificador de 300 vatios que en otro de 400 si su rendimiento es mayor. En la iluminación pasa igual. ¿Qué ocurre con el mundo LED con respecto a las tecnologías anteriores que se han utilizado hasta ahora? Precisamente una cuestión de rendimiento. Es decir, una luminaria, una lámpara incandescente que tuviera 60 vatios daba un cierto flujo luminoso. Tenía una cierta intensidad luminosa que se mide en candelas. Podías tener una iluminancia sobre una superficie, que son los famosos luxes, o un cierto deslumbramiento, lo que tú quieras, cualquiera de las cualidades que se refieren directamente a la luz, y esto te lo proporcionaba a cambio de un consumo de 60 vatios, de una potencia de 60 vatios. Con la llegada del LED, pues a lo mejor la equivalencia es que esa luminaria de 60 vatios ahora es de 5, de 7, de 9, de 10, con lo cual estás consumiendo 5 veces menos, 15 veces menos o 20 veces menos, para obtener el mismo flujo luminoso, para obtener la misma cantidad de luz, la misma intensidad luminosa, las mismas candelas, los mismos luxes, los mismos lúmenes que tuvieras con una lámpara incandescente que consumía pues 5 veces más, ponle por el caso, ¿no? O 10 veces más, dependiendo del rendimiento. ¿Por qué? Precisamente por una cuestión de rendimiento, como estábamos diciendo. En una lámpara incandescente, cada vatio que se consume
te otorga una cantidad de lúmenes que es 5 o 10 veces o 15 veces menor que la cantidad de lúmenes que te otorga un vatio consumido por una luminaria tipo LED. Eso es una cuestión de rendimiento. Entonces, que te digan que estás colocando un foco de 500 vatios, pues realmente para alguien que quiera trabajar con esa luz, efectivamente te está dando una idea de que tienes una cantidad de luz importante con respecto a un foco que a lo mejor sea más habitual de 200 vatios, por ejemplo, o de 100 vatios. Vale, de acuerdo. Pero no pasa de ser una característica eléctrica. Evidentemente, en algún momento, leyendo el folleto, pues te comentan que a 1 metro de distancia sobre una superficie con un difusor, tal, se pueden conseguir cuántos luxes, y ya no se vuelve a mencionar en toda la review del foco. En el caso de una oficina, en el asunto de los luxes, que ya lo hemos comentado aquí en este podcast y lo hemos explicado con un poquito de profundidad, es una medida importante. Y los luxes que tú tienes en el plano de tu mesa no solamente dependen de la luminaria, sino que dependen de cómo se refleje la luz en todos los paramentos que tengas, dónde estén esos paramentos, cómo sea precisamente la superficie de la mesa o a lo mejor del pavimento o de lo que sea, para que al final entre todo ello acabas teniendo una cantidad de luxes sobre el plano de trabajo, que es donde a ti te interesa medirlo, que es donde tienes que trabajar, ¿no? Y como esa cantidad de luxes pues ha variado con el tiempo, cuando se utilizaba más el papel, cuando se utiliza más una pantalla de ordenador, y empiezan a aparecer otros elementos como el deslumbramiento, que antes no importaban tanto, pero que ahora sí que tienen mucha más relevancia, medir lo que es la luminancia, que antes pues no tenía tanta importancia como pueda tener ahora, los elementos pasivos para reducirla, etcétera, 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 que ya hemos hablado aquí de ello, pero son características físicas de la luz y no tanto de la luminaria. La luminaria, al final, lo que te va a proporcionar es un flujo luminoso y te va a proporcionar una temperatura de color, que lo que va a hacer es, de alguna manera, teñir de un cierto color toda la superficie que esté bañando esa luz. Y por otra parte, vas a tener un índice de reproducción cromática, que lo que te va a marcar es hasta qué punto los colores de las superficies sobre las que incide la luz que emite esa luminaria van a verse alterados o van a verse respetados. Más allá de eso, que la luminaria tenga 15 vatios o 28 vatios es una cuestión de consumo eléctrico y no te da una idea real de cuánta luz vas a tener sobre ese plano de trabajo. Tendrá más importancia si esa misma luminaria la tienes a 4 metros de altura o la tienes a 2,5 metros de altura, o si las tienes más juntas entre sí o más separadas entre sí, o si la gráfica que te muestran en la ficha tiene una apertura mayor o es una luminaria más concentrada, con un haz mucho más concentrado y más cerrado, el cono de luz. Todo eso, con otras muchas cosas más, acaba haciendo que tengas una cualidad y una calidad y una cantidad de luz dentro del espacio, y hablas de luz como tal. Pero la luminaria al final es un medio, un aparato que lo que va a hacer es que te va a proporcionar que consigas esa cantidad de luz si lo utilizas correctamente para el fin que tú quieras. Con el foco de la fotografía pasaba igual. A mí me da, entre comillas, un poco igual si consume 450, 500 o 550 vatios, lo que me interesa es qué cantidad de luz voy a conseguir. Y sin embargo, durante esta review se hablaba muy poco de esa medición, cuando empiezan a hacer pruebas en un estudio con esquemas de iluminación, etcétera. No se está midiendo físicamente cuántos luxes hay, es decir, medidas que vayan más allá de esto alumbra mucho o esto alumbra poco, o aquí hay mucha iluminación, hay poca iluminación. Es decir, wow, como tengo un foco de 500 vatios, esto da un montón de luz. Más allá de eso, de decir que da un montón de luz, profesionalizarlo un poquito y empezar a hablar de magnitudes y medir en ciertas circunstancias pues cuántos luxes hay, en qué posiciones, poder simularlo. Para eso sabes que existe bastante software disponible, y realmente tener esa calidad y esa cualidad de luz, hablando de la luz, pero no confundirlo con las características del aparato. Es lo mismo que ocurre con un altavoz,
Cuando se dice, pues que tengo unos altavoces o tengo un amplificador que tiene 400 vatios, bueno, vale, pues tendrá 400 vatios, pero ¿qué otorgan esos 400 vatios? Eso es lo que te interesa. Luego la cualidad en el espacio de si tienes una reverberación, si tienes mucho eco, qué aislamiento acústico puedas tener, etcétera, etcétera. Todo eso influye en lo que son las cualidades del sonido que se tiene dentro de una sala o dentro de un espacio. Sin embargo, lo de los vatios simplemente se refiere a un consumo eléctrico de ese aparato de audio, igual que los ohmios de la impedancia que tenga, etcétera, etcétera, que es algo relativo al aparato, no al sonido que emite, que a ti al final es lo que te interesa. Tú puedes tener dos amplificadores con un mismo consumo y sin embargo obtener un sonido completamente diferente, incluso en términos de intensidad o de, digamos, de cantidad de sonido, porque uno tenga un rendimiento mucho más grande que el otro. Espero que esto haya servido un poco de, bueno, vamos a decir de guía o de llamada de atención o de, bueno, no es llamada de atención tampoco, hablar de ello, que siempre viene bien, porque muchas veces incluso en el mundo profesional nos encontramos con que se habla demasiado de las características de una máquina, cuando realmente lo que te interesa es el resultado a partir de que te cuadre el consumo que puedas permitirte. Del mismo modo, ya por terminar, durante la review me llama la atención cómo se mezcla a la hora de hablar los términos, sobre todo a nivel eléctrico, y cómo ellos se referían a los focos ya de mayor potencia, cuando justificaban que por qué parar en 500 vatios y no tener 2500, etcétera. Y ellos hablaban de voltajes, no puedes ir a voltajes mayores y entonces ya vas a tener unos focos que dan muchísima más luz y demás. Y realmente es algo que me sorprende porque estás hablando de potencia eléctrica, no tiene tanto que ver con el voltaje. Entonces un aparato de 200 vatios, uno de 300 vatios, uno de 500 vatios, tienen la misma potencia eléctrica, o sea, tienen diferentes potencias eléctricas, pero tienen el mismo voltaje. Todos ellos van a funcionar en unos 220 voltios cuando los enchufas en la red. Sin embargo, ya cuando das un salto más grande a unos consumos mucho mayores, es muy probable que debas ir a elementos trifásicos que van a tener un voltaje efectivamente ya más amplio, incluso puedes necesitar tener un transformador propio, etcétera, etcétera, y todo eso, sin embargo, se entremezcla al hablar de voltajes como si fueran vatios, ¿no? Realmente son cosas diferentes. El voltaje es una diferencia de potencial que se tiene en el enchufe y la potencia que tiene el foco es un parámetro diferente, va a funcionar con la misma diferencia de potencial, pero sin embargo va a mover una mayor cantidad de electrones porque tiene precisamente un consumo más amplio. No se mezclan esas cosas porque al final estás dando una atención al punto donde no está y puedes acabar pensando que tener unas luminarias con una mayor potencia influye en el voltaje o que viene determinado por el voltaje cuando normalmente no es así. Bueno, realmente interesa ser un poquito precisos con el lenguaje y sobre todo en términos profesionales hablar de las cualidades de aquello que te interesa, que es el resultado, y por otra parte ver ese resultado, qué es lo que te cuesta en términos de potencia y de consumo eléctrico. Espero que te haya resultado interesante. Como siempre, lo mejor van a ser tus comentarios. Ya sabes que los puedes enviar por el medio que quieras, las redes sociales, por el email, como tú quieras. Y como digo siempre, nos escuchamos ya en el próximo episodio. Hasta entonces.